Te doy la bienvenida al podcast Marca Personal y Liderazgo. Este es el podcast donde te guío para que puedas elevar tu conciencia de liderazgo y crear una marca personal poderosa. Soy Karin Raymond, experta en marca personal de alto impacto. Mi objetivo es empoderarte para que puedas compartir un mensaje auténtico y significativo con el mundo. En cada episodio te proporcionaré las herramientas y estrategias prácticas que necesitas para llevar tu liderazgo al siguiente nivel. Juntos exploraremos cómo puedes descubrir y desarrollar tu verdadero potencial de liderazgo y cómo puedes crear una marca personal que se alinee con tu visión y propósito. Si estás listo para comenzar a hacer una diferencia significativa en el mundo, sintoniza el podcast Marca Personal y Liderazgo. En el episodio de hoy tenemos a Juan Carlos Yepes, un conferencista, autor de la colección de negocios altamente inspiradoras y es empresario por más de 24 años y hoy nos va a contar acerca del gran beneficio de posicionar la autoridad a través de conferencias, a través de libros. Bienvenido, Juan Carlos, qué gusto tenerte. Karin, un gusto estar contigo y con toda la gente que te sigue en las diferentes plataformas y bueno, esperemos que sea un tema que resulte de mucho interés para quienes nos están viendo. Exactamente, y bueno, realmente me siento muy honrada de tenerte acá, porque si hay alguien que yo he conocido en mi vida que conozca historias altamente inspiradoras de empresarios, pues eres tú. De hecho, sí, una conexión que tú hiciste en un evento hace unos años atrás, pues fue súper poderosa porque nos dio la oportunidad a los asistentes de conocer, pues, grandes historias de empresarios. Entonces, me encantaría que nos cuentes un poquito, Juan Carlos. ¿Cómo llegaste a empezar a hacer esta publicación de las historias altamente inspiradoras y pues cuál has visto que sea el beneficio para las empresas? Mira, esta colección empezó primero, digamos que los antecedentes son radio y televisión, un Ujú. programa que hacíamos primero en algunas emisoras acá en la ciudad de Medellín, luego pasamos a televisión, a varios canales regionales, a algunos internacionales, y en el año 2015, estando yo en la universidad, veía que nos mostraban casos de aplicación empresarial, pero de pronto como muy ajenos, o sea, era Apple, McDonald's, Microsoft, y yo decía, pero por Dios, tenemos también en nuestro país unas historias muy lindas, muy bonitas, muy inspiradoras, que deberían Ujú. servir también como base para lo que se estudia en las universidades. Entonces, digamos que ese fue como el detonante. Yo dije, bueno, esas historias no han sido contadas, empecemos a contarlas. En ese año 2015 salió un primer libro de historias de negocios altamente inspiradoras, y bueno, de ahí en adelante hasta dos por año, para un total de 14 libros en 10 años. Wow, bueno, pues definitivamente eso es todo un logro, porque pues muchos demoran años y años y años escribiendo uno, ya tú tienes 14. Juan Carlos, y cuéntame un poquito como ese contexto de las personas. Obviamente, digamos, para que ustedes sepan, los que nos ven, los escuchan, Juan Carlos trabaja directamente con los CEOs, con los gerentes generales de organizaciones para que sean parte de esta publicación. Entonces, me gustaría que nos cuentes, Juan Carlos, estos CEOs están pensando en escribir un libro y no lo han hecho o nunca lo habían pensado o si lo querían hacer, pero tenían, no sé, miedos, demonios en su cabeza. Cuéntanos un poquito acerca de ese aspecto. Me he encontrado las dos, o sea, yo creo que la gran mayoría de las personas sabe lo poderoso que es contar una historia, porque finalmente Ujú. cuando tú tomas tu historia y la cuentas al mundo a través de una plataforma, a través de un libro, a través de un webinar, a través de un podcast, lo que sea, pues finalmente estás entregando conocimiento útil y estás dejando un legado, estás fortaleciendo esa huella desde entregar un contenido que realmente impacte a otras personas. Ujú. Entonces, para responder tu pregunta, Karim, sí, o sea, me he encontrado con que hay gente que también quiere escribir el libro, pero hay gente que dice, bueno, ya que tú estás en eso, pues mejor hagamos un capítulo y más adelante escribimos ya el libro completo. Entonces Ajá. hemos visto todas las combinaciones. Pero sí, me he dado cuenta que la mayor parte de la gente cree como nosotros firmemente en ese poder transformador que tienen las historias bonitas, positivas, inspiradoras,
cuando están bien contadas. Claro que sí, claro que sí. Pues bueno, uno de los contextos que yo traigo dentro de mi filosofía, que es usar el derecho a presumir, título de mi libro, está muy conectado con toda esta cantidad de empresarios, de profesionales que tienen una historia, que tienen algo muy valioso que ya han logrado, pero que tienen algo que se llama el síndrome del impostor, ¿sí? Esa vocecita que dice, eso no es tan grande, esto no es tan importante, ¿para qué lo vas a hacer? ¿Qué van a decir los otros? Entonces, me gustaría en tu contexto, Juan Carlos, que nos cuentes de pronto si tienes algún par de anécdotas de empresarios que tenían el síndrome del impostor y tú decías, o sea, obvio no, definitivamente todo lo que has hecho, y que después de hacer ese proceso de tu libro, ¿qué es lo que generó que su historia fuera contada en ellos y en sus empresas? No sé si tengas algún par de anécdotas de Sí, 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 manera. me pasó hace poquito con un empresario serial. Él es colombiano, es una persona muy joven, pero Ujú. ya ha creado varias empresas y hoy en día está metido en una industria que es la del entretenimiento, venta de boletas, pero con un sistema súper innovador. Y entonces cuando Ajá. estábamos hablando del tema, porque yo pues obviamente los investigo y los googleo y tengo una gente de IA que hace toda la preselección y Ujú. dice, uy, esa historia está mega potente. Y cuando yo hablaba con él, me decía, Juan, pero es que mira, yo considero que todavía no es tiempo, como que no he hecho la gran cosa. En fin, Ajá. entonces a veces pasa eso con mucha frecuencia, como tú lo dices, que el emprendedor, a pesar, o el empresario, a pesar de que ha logrado cosas muy importantes, como que siempre está esperando un granito. Y Ujú. yo le decía, mire, las empresas todo el tiempo están en construcción. O sea, ya has tenido unos hitos importantes, unos logros que valen la pena ser contados. Y también me he dado cuenta que cuando ya el libro sale, cuando ya están leyendo su capítulo, varios me llaman llorando. O sea, de verdad que he tenido varias llamadas, por Dios, o sea, con la lágrima afuera, diciendo, estoy emocionadísimo porque realmente no sabía que había logrado tanto. O sea, ya Mm. viéndolo escrito, viéndolo contado en tercera persona por alguien que está diciendo lo que hemos logrado desde la compañía, eso se ve muy bonito, muy inspirador, muy espectacular. Entonces yo creo que es el momento en donde como que caen en la cuenta Claro. de realmente es valioso lo que hemos alcanzado hasta aquí. Sí, claro, por supuesto. Y bueno, ¿y qué pasó con este autor cuando salió su libro? ¿Tuvo algún impacto como en su empresa, en él? ¿Qué cosas Claro, puedes mira, por compartirnos? ejemplo, te voy a dar ejemplos de impactos que inclusive yo jamás ni me habría imaginado. Porque, a Ajá. ver, el impacto normal es que la gente lea la historia y diga, uy, qué historia tan linda, tan bonita, y bueno, en fin, y Ujú. conecte contigo. Pero te voy a contar un par de historias que me llamaron mucho la atención porque yo ni siquiera las había imaginado que eso pudiera pasar. La primera es una que se llama Café del Poeta, o entonces el empresario Guillermo Talbot contó su historia, muy bonita, él al principio tenía temor, pero dijo, Ajá. bueno, vamos a contarla y miremos qué pasa. Resulta que al año siguiente me llama y me dice, Juan, no te alcanzas a imaginar desde dónde te estoy hablando desde Suiza, de Suiza y qué estás haciendo por allá. Imagínate que le entregué el libro a una prima, la prima lo llevó a Suiza y allá le cayó en manos de un inversionista. La persona conectó con mi historia, le gustó muchísimo, y dijo que me quería conocer y me mandó los tiquetes y ya estamos mirando cómo abrir unos puntos en Suiza de Café del Poeta. Y yo, Wow. wow, uno no sabe una historia contada a través de cualquier plataforma, a dónde va a llegar y qué efecto podría tener. Y otra que está así, no me la imaginaba ni en sueños, es que me Ajá. llama uno de los protagonistas de una empresa súper bonita, súper innovadora, pero con el tiempo la tuvieron que cerrar. O sea, después de que habíamos contado la historia, la tuvieron que cerrar. Y ellos, los socios, fueron para Estados Unidos. Y el que era el gerente de esa empresa me llamó y me dijo, Juan, necesito que me hagas un favor. ¿Tú me podrías dar una constancia tuya por escrito de que yo estuve contando la historia en tu libro, en tu colección? Y yo, claro que sí, con todo el gusto. Y se la mandé. Resulta que por ahí como al mes llega y me llama Juan, llamo para agradecerte porque oficialmente tengo una visa de talento extraordinario en Estados Unidos. Y todo Wow. eso fue porque el libro pues tuvo mucho que ver con eso. O sea, no voy a decir que fue el único factor seguramente, pero